Considere la siguiente información. Sea f una función cuadrática, tal que su gráfica interseca el eje y en 0,3 y su vértice es 2,9. De acuerdo con la información anterior, considere. Proposición 1. Un intervalo donde la función es decreciente es de 3 positivo hacia más infinito, o sea, todos los valores mayores que 3. 2. La gráfica de la función interseca al eje X en dos puntos diferentes. Y en este caso, la única información que tenemos es que la función es cuadrática, que interseca a Y en 0,3 y que tenemos un vértice que es 2,9. Entonces, una de las formas de resolver el ejercicio consiste en hacer un aproximado de la función cuadrática con la información que tenemos. Y con eso va a salir muy sencillo. Entonces ustedes se hacen, ¿verdad?, una representación ahí sencilla de lo que sería la gráfica. Tenemos a los ejes X y Y. Y vamos a poner la información que tenemos a la mano. Tenemos una intersección y un vértice. Lo del vértice es importantísimo porque recordemos que el vértice en una función cuadrática es, si es cóncava hacia arriba, es el punto mínimo, es el punto más bajo de la gráfica. Si es cóncava hacia abajo, el vértice va a ser el punto máximo, el punto más alto. Si ya sabemos que el vértice es 2,9, bueno, aproximemos ese 2,9. Digamos que aquí sería 2 y por acá arriba podría estar el 9. Entonces, así muy aproximado, tenemos aquí al vértice. Ese es el punto más alto o más bajo. Todavía no tenemos esa seguridad, si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero en el momento en que nosotros acomodamos el 0,3, que aunque no tenemos una gráfica perfecta, pero el par ordenado 0,3, yo sí sé dónde colocarlo aproximadamente. Si aquí tenemos el 9, pues el valor de 3 podría ir por aquí, 3 de Y, y 0,3, entonces estaría acá. Ya con solo este punto, nosotros sabemos que nuestra gráfica va a pasar por ahí. Y si este es el vértice, y por aquí pasa un punto, entonces ya automáticamente nosotros sabemos que es algo así, aproximadamente eso. Voy a trazarlo más o menos. Entonces sería a partir del vértice, pasando por su intersección, voy a dejarlo así, y luego hacia el otro lado trato de hacer más o menos lo mismo. Ok, eso es aproximadamente mi gráfica, pero ya tenemos valores concretos. Tenemos un vértice, que es el 2,9, por lo tanto tenemos un eje de simetría, que es X igual a 2. Tenemos una intersección con el eje Y, que ya estaba aquí. Y por eso ya sabemos entonces que sí tiene intersecciones en X. Suficiente información para ahora sí analizar la propuesta número 1. Un intervalo en la cual la función es decreciente es para todos los valores mayores que el 3, o sea, del 3 en adelante. Veamos a ver si en el eje X, que es donde analizamos si la función es decreciente, veamos a ver si cumple eso. Entonces, aquí tenemos el 2 y aquí tenemos el 3. Me están diciendo que de aquí en adelante la función es decreciente y efectivamente así es. A partir del 3, a partir de este punto, la gráfica sí es decreciente.
Entonces, la número 1, verdadera. Y en la número 2, la gráfica de la función interseca a x en dos puntos diferentes. Eso también ya tenemos seguridad por la particularidad de donde está el vértice y que tenía esta intersección en y. Entonces, sabemos que está pasando por aquí y está pasando por acá en el eje X. Entonces sí tiene dos puntos de intersección en X diferentes. Por lo tanto, también es verdadera y marcamos que ambas. Considere las siguientes proposiciones referentes a la función f dada por 1 menos x al cuadrado. Ahí tenemos una función cuadrática. Nos preguntan si el ámbito es este intervalo de menos infinito a 1 cerrado, o sea, todos los valores que son menores o iguales que el 1. Y si el punto máximo de la gráfica es el 0,1. Sabemos que el punto máximo es el vértice. Entonces, si ya dominamos un poquitito lo que es las características, la teoría, las fórmulas principales de la función cuadrática, sabemos que si nosotros tenemos el vértice, es más fácil decir el ámbito. Entonces vamos a hacerlo en ese orden, porque cuando yo calculo el vértice, uno de estos datos, específicamente el segundo, es el que me va a servir para confirmar esto de acá. Entonces vamos primero a ver cómo era que se calculaba el vértice de una función cuadrática. El vértice, la fórmula es el par ordenado menos b sobre 2a para la coordenada x, menos discriminante sobre 4a para la parte y. Y para saber ese discriminante, nuestro cálculo es b al cuadrado menos 4 por a por c. En este ejercicio, ¿quiénes son los valores de a, b y c? Que los voy a poner aquí a la izquierda. El valor de a es 1 negativo, que es el que está con el x al cuadrado. El valor de b no lo vemos, es un 0. Y el valor de c es 1 positivo. Ya con eso claro podemos sacar al discriminante. Entonces discriminante es igual, b al cuadrado sería 0 al cuadrado menos 4, que es parte de la fórmula, por a, que es 1 negativo, por c, que es 1 positivo. Realizamos el cálculo, ahí nos ayudamos con la calculadora científica, y el discriminante me está dando 4. Para efectos de características generales, ese discriminante nos da a entender de que esta función cuadrática tiene dos intersecciones con el eje X. Pero bueno, es algo que en este momento no nos están preguntando. Por ahorita, este dato, este 4, me va a servir para colocarlo aquí y resolver exactamente el valor del vértice. Entonces ahora ya vamos con el vértice. El vértice es igual, abro paréntesis, y acomodamos primero esta parte, menos b sobre 2a, que sería menos de la fórmula, el valor de b, que es 0, entre 2 por a, que a es 1 negativo. Ya tenemos colocado la parte x, coma. Ahora sigue menos discriminante, menos de fórmula, ¿verdad? 4 del discriminante sobre 4 por a. 4 por y a, que es 1 negativo. Y cerramos el paréntesis. Ahora lo que sigue es que ustedes, con mucho cuidado, aunque hay cosas que visualmente las podemos hacer como estas, 0
dividido por cualquier cosa va a dar 0. Pero bueno, lo pueden digitar si lo creen necesario. Entonces el primer resultado efectivamente es 0. E igualmente, a su manera, ustedes calculan ese segundo resultado y se van a dar cuenta que es 1 positivo. Lo que significa que ya tenemos al punto máximo o al punto mínimo de esa función cuadrática. En este momento estamos hablando del vértice. Y ahora, ¿es punto máximo realmente o es punto mínimo? Eso depende de la concavidad. Entonces voy a hacer aquí rápidamente una gráfica pequeñita. Tenemos aquí el 0,1, que recuerden que 0,1 se ubica aquí. Aquí es el 1 del eje Y. Y de acuerdo al valor de A, que es este, es 1 negativo, yo sé que eso es cóncava hacia abajo. Si esto es cóncava hacia abajo, lo trazamos, un aproximado, porque yo sé que el vértice en este caso va a ser el punto máximo. Al ser cóncava hacia abajo, el vértice siempre es punto máximo. Si hubiera sido cóncava hacia arriba, el vértice es punto mínimo. Entonces, ahora sí, el punto máximo, y efectivamente, si era un punto máximo, es 0,1 negativo. La segunda, que es donde empezamos, sí es correcta. Y como les decía, si nosotros tenemos el valor del vértice, el par ordenado del vértice, buscar el ámbito es más sencillo. Y aprovechemos esta gráfica que tenemos acá, porque el ámbito nosotros lo analizamos sobre el eje Y de abajo hacia arriba. Y si yo analizo el recorrido de esta gráfica, aquí tenemos las flechas desde menos infinito hasta el 1 cerrado. Por lo tanto, es correcto que este ámbito de menos infinito a 1 está coincidiendo con lo que dice acá. Es el mismo intervalo. Por lo tanto, la 1 era correcta también. Entonces, ambas son verdaderas.